Yo identifico a Exoforum y me identifico con una frase de Bolsanet que habla de que únicamente ganas cuando ayudas a otros a ganar. ¿Cuál es la ambición que tienen los equipos hacia adelante? Cada una de las personas, ¿cuál es su propósito? Y eso moviliza a todo el mundo, cambia el status quo, que es bien importante. Lo importante es pensar en grande, empezar pequeño y escalar rápido. Enseñar es lo que más nos nutre y poder estar en una comunidad en donde enseñamos y aprendemos enriquece bastante nuestra función. Eu sinto que em Sexo Fórum é um ambiente que se vive esse ecológico conceito, não se vive a seguridade que você pode falar do que funciona e do que não funciona. Yo creo que una de las cosas que hemos compartido es cómo, compartiendo experiencias, simplificamos las cosas. Yo al principio pensaba que iba a ser una pérdida de tiempo. Esa es la realidad para que tú veas. Pero la verdad es que una vez que estás adentro te das cuenta que la simbiosis que eso genera y el círculo virtuoso que hay entre todas las personas de la comunidad es bastante valioso. La verdad es que no se van a arrepentir. Es una comunidad muy bonita en la que podemos compartir buenas prácticas, en las que aprendemos constantemente, en las que nos permite ampliar nuestro networking y aprender de otras industrias y otras comunidades. Siempre pertenecer te enriquece, ¿no? Y yo creo que finalmente se trata de hacer comunidad. Nos puede ayudar mucho a poder compartir muchas cosas, desde la parte social, de negocio, y de hecho pues hacer esos lazos que finalmente te puedes generar una amistad. Yo creo que es importante generar espacio. A veces nos enfrascamos solos a tratar de afrontar dilemas, problemas que se presentan cuando ya otros han pasado por eso y tienen la experiencia como para poder aportarnos. Finalmente es una invitación a experimentar, a atreverse a lanzar cosas, ideas, proyectos, no arrepentirse de haberlo hecho. Sobre todo por la cantidad de gente súper profesional, súper talentosa que hemos podido conocer de diferentes ámbitos, de diferentes industrias. Y aparte de la relación profesional, también han salido relaciones de amistad. Eso la verdad que tiene un valor porque tenemos algo en común. CXO Forum es una comunidad espectacular. Para mim, Exo Fórum é oportunidade. Yo le diría a Exoforum gracias por permitirnos ser parte de esta comunidad de grandes profesionales y amigos. En estos años en CXO Forum el mayor valor que encontré en la comunidad fue la posibilidad de vincularme con diversos colegas y poder compartir prácticas, problemáticas en un ambiente de cuidado y de confianza que más de una vez me han ayudado a inspirarme en resolver distintas problemáticas de mi negocio actual. E hemos podido obviamente construir un espacio de comunicación y de compartir de cara a generar una comunidad mucho más proactiva. En estos 10 años ha sido importante para todos los C-levels de la comunidad salir de su zona de confort, de donde anteriormente se dedicaban solamente a tratar de afrontar los problemas de manera solitaria. Es un buen momento para agradecerle a la comunidad. Cumple 10 años y es importante hacerla crecer. Felicitaciones a CXO Forum por haber generado comunidades fuertes para enfrentar desafíos y aprovechar oportunidades. Felicidades por sus primeros 10 años, que vengan muchos más. Pero no solo felicitar, sino también agradecer a todas las personas que hicieron posible esto hace 10 años, poniendo el primer ladrillo para unirnos como una gran comunidad. Esto nos ha enriquecido muchísimo y se lo agradezco, la verdad, bastante al CXO Forum por estos 10 años y nos fortalece para poder generar más valor. Y por lo tanto felicito hoy a todos los integrantes que al final son los que han hecho que esto siga vivo y con un incremento de agregación de valor permanente. Feliz 10º cumpleaños por el empuje, por haber desarrollado la comunidad no solo en Colombia sino en otros muchos países. Y que vengan otros 10 años más, ¿no? O 20, 30 años más. Estoy muy contenta y muy agradecida con Exoforum. Felicitaciones y gracias. Buenas tardes a todos. Un gusto tenerlos aquí conectados en nuestro tradicional CIO Talk de las semanas. Antes de comenzar, como siempre, el mensaje que estamos dando recientemente es solicitarle contactos que ustedes tengan de Headhunter
para el programa que estamos desarrollando con ellos. Son una alianza para apoyar a los C-Level en transición, para apoyar los propios Headhunters en su búsqueda de C-Levels y promover en conjunto con ellos procesos de directorio. Cada vez hay más empresas que están solicitando miembros de directorio con buen conocimiento de tecnología. Empresas medianas, familiares, de modo que si ustedes no comparten el Headhunter que ustedes conocen del país, y nosotros entramos en contacto con ellos para desarrollar la alianza que beneficiará a toda nuestra comunidad. Aquí una palabra de nuestra amiga Ana. Hola a todos. Mi nombre es Ana y estoy aquí como el resultado de la inteligencia colectiva de nuestra comunidad, la cual nos une y nos hace más fuertes. Como parte de esa inteligencia colectiva, mi propósito es mantenerlos informados y conectados, compartiendo con ustedes información relevante sobre eventos, meetups, plenarias, CXO Talks, retreats y todo lo que nos ayude a crecer juntos. Mi misión es ser una fuente constante de información actualizada y valiosa para nuestra comunidad. Por eso, es muy importante para mí que todos participen activamente, exponiendo sus ideas y opiniones, para que podamos crear un entorno enriquecedor y lograr nuestro objetivo. Así que los invito a compartir sus experiencias y conocimientos. Juntos podemos lograr grandes cosas y hacer una diferencia en nuestra manera de relacionarnos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Bienvenidos a CXO Forum. Hasta pronto. Hola a todos. Mi nombre es... Bueno, gracias Ana. Ana nos mantiene informados de las últimas noticias alrededor de nuestra comunidad. Nuestra charla de hoy son las redes 5G privadas. ¿Cuál es el uso? ¿Qué es lo que hoy en día está sucediendo con cada una de ellas y por qué? Tenemos un invitado muy importante, Jarbas Padua dos Santos. Él es arquitecto de soluciones worldwide de Mobile Core y 5G de HPE. Es licenciado en Ciencias de la Computación de la Universidad de Sul de Santa Catarina en Brasil y tiene un MBA en Gestión Estratégica de Negocio en la Fundación Anaguera en Campiña, San Paulo, Brasil. Con más de 25 años de experiencia en áreas de dominio de gestión de datos de suscriptor, SDM, sistemas de soporte empresarial, BSS, y sistemas de gestión de telecomunicaciones, TMS, desarrolló una gran experiencia en arquitectura, integración de soluciones y investigación y desarrollo, y una amplia experiencia internacional que incluye América, Europa, África y Medio Oriente. Sólida experiencia en las áreas de gestión de datos de suscriptor, Business Support System, telecomunicaciones, manejo de los sistemas, telco, cloud, contenedores, virtualización. También amplia experiencia en transporte IP y señalización de redes. Antes de unirse a Hewlett Packard Enterprise, trabajó como arquitecto de soluciones y líder integrador de soluciones de LAC para soporte de sistemas y soluciones líder del equipo de OIM en la industria de telecomunicaciones y TI en Ericsson, Huawei y Alcatel respectivamente. En su rol en Hewlett Packard Enterprise, en Mobile Core and 5G Domain, tiene como principales responsabilidades comercialización de soluciones basadas en la nube y estrategia de transformación digital del cliente. Definiciones para fortalecer aún más la cartera de HPE y estimular el negocio del cliente. Bienvenido, Jarbas, a esta nuestra reunión y queremos aprender todos los que nos vas a contar. Ok. Perfecto, muchas gracias, Eduardo. Y aquí me gustaría, es un gusto ahí participar y realmente me gustó muchísimo la invitación. Y la idea aquí es compartir un poquito qué es lo que está pasando ahí con este mercado, principalmente en telco, pero con enfoque en redes privados, porque ese es un tema bastante caliente ahí en la industria. Y eso está cambiando bastante la vida principalmente de las empresas, y no solamente de los operadores telco, pero también de las empresas del sector privado público,
que pueden hoy día tener acceso a este tipo de tecnología. Déjame solo compartir pantalla. Perdóname que yo tengo aquí algunos slides. Yo voy a compartir mi pantalla completa y ustedes me comentan si alcanzan a ver. Déjame mover a modelo presentación. Sí. ¿Se ve bien? Ok. Sí, se ve bien. Ok, gracias. Entonces, el día de hoy de verdad la idea es hablar bastante acerca de los conceptos y todo lo que está por atrás, pero principalmente casos de uso que están bastante calientes ahí acerca de 5G privado y también el tema de algunos casos de suceso que tenemos ahí con este tipo de implementación, ¿vale? Y cualquier duda o cualquier tema, por favor, me dejan saber ahí creo que por el chat, ¿no? Entonces, y vamos tratando de contestar. Yo soy de Brasil, yo hablo portuñol, entonces si algo no comprenden, déjame saber, ¿vale? Entonces, a ver, déjame empezar muy rápido. Déjame mover para el próximo slide. Aquí está. Entonces, déjame abrir este slide. Yo me gustaría empezar un poquito hablando un poco para dar a ustedes una idea de la envergadura que tiene la importancia del business telco adentro de HP. Es que HP tiene todo un ecosistema de soluciones que está enfocado a los servicios, principalmente, no solamente a las operadoras, pero a las empresas que necesitan servicios telco, ¿no? Entonces, yo hago parte de este grupo, déjame hacer un pointer aquí, de estas tres cajitas de arriba, que son la parte de software de soluciones de telco, pero igualmente me gustaría dejar así registrar, ¿no? Me olvidé la palabra en español, pero registrar aquí que hay toda una parte de hardware dedicada a lo que es el mundo telco como by edge computing, toda la parte, como pueden ver acá, hay hardware específico para lo que es el Virtual Radio Access Network, que es también una parte importante de una red de telecomunicaciones. La parte IP, transporte Wi-Fi con el equipo Aruba. La parte de misión crítica, o sea, nosotros tenemos hardware y después en algunos casos de uso lo voy a mencionar, que es hardware que no necesita de aire, puede trabajar incluso bajo el agua, ¿ok? Además de servicios de transporte como SD-WAN y obviamente la parte de cómputo que es súper conocida por ustedes, ¿no? Entonces, la idea aquí es un poco compartir más que nada conceptos y además de los conceptos, dónde se puede aplicar, y eso estamos viviendo de una forma bastante intensa desde 2019 con las fases de los POCs, ¿ok? Y eso lo vamos a charlar un poquito más adelante. Entonces, yo creo que la pregunta es ¿por qué y cómo? ¿No? O sea, ¿por qué redes privadas para las empresas? ¿No? Y cómo sería posible implementarlas, ¿no? Entonces, yo creo que un tema súper importante en comentar a ustedes es que a nivel de servicio, o mejor dicho, a nivel de una red de conectividad, y ahí hablamos de una forma bastante transparente, bastante genérica, ¿no? Hay factores o hitos claves que nosotros tenemos que considerar y algunos de estos hitos claves requieren más o menos velocidad, más o menos latencia, porque una red no es solamente el bandwidth, ¿no? Nosotros nos importamos mucho con cuántos megabits o gigabits por segundo se puede tener una red. Y de verdad, cuando aplicamos eso a ambientes, por ejemplo, de industria 4.0 y implementamos eso al agronegocio y cosas de esta naturaleza, no solamente el ancho de banda es la parte más importante, pero también la latencia, ¿no? Otro tema importante es que hay una gran variedad hoy día y día tras día se viene cada vez más es lo que nosotros llamamos de Massive Machine Type Communication, que son los dispositivos, los sensores, que cada vez más están haciendo parte, por ejemplo, de la vida industrial, del monitoreo de máquinas y ese tipo de aplicación. Y principalmente la necesidad posible por computación al borde de la red, o sea, computación cerquita del cliente. Porque la única forma de bajar latencia a nivel de transporte realmente es acercarse del usuario, ¿no? Entonces, eso también es un punto clave. Y eso, de otra forma, por lado de la empresa, lo que se busca muchas veces es, primero, alta disponibilidad, o sea, disponibilidad de la solución, lo que sería un costo un poco más bajo control, y ese es un factor que vamos a hablar un poquito más adelante, porque
cuando miramos las generaciones anteriores como 2G, 3G, 4G, todavía había mucho de propietario bajo un punto de vista de hardware, bajo un punto de vista de software, bajo un punto de vista también de físico, ¿no? De servidores como tal. Y lo que hoy se puede desplegar, y ese es un gran cambio que está pasando con la introducción de 5G, es que desde su concepción, bajo un punto de vista de estándares, eso se va a implementar sobre clouds, sobre ambientes de contenedores, sobre clouds y principalmente sobre hardware estándar basado en general en tecnología COTS, lo que nos ayuda a hacer un saving y igualmente escalar desde muy pequeña hasta muy grande, ¿no? Entonces, ese es un tema bastante importante y que tenemos que tener en vista porque las soluciones anteriores, como había mencionado, muchas veces se tenía la necesidad, pero no se hacía por un tema de costo. Era básicamente, entonces siempre se hacía en general un partnership con un operador, ¿no? Hoy día ya se tiene un poco más de libertad acerca de eso. Entonces, básicamente, cuando nosotros hablamos de por qué un 5G en una empresa, este está muy pegado a una necesidad, o sea, un caso de uso que tú tienes en tu empresa, en tu sitio o mismo en tu hacienda, porque podemos hablar de minería, podemos hablar de agronegocio, podemos hablar de industria 4.0, podemos hablar de estadios de fútbol, podemos hablar también de aeropuertos y todo eso. Pero básicamente es permitir anclar, o mejor dicho, comunicar una aplicación, un caso de uso, o sea, una aplicación que va a solucionar un caso de uso, a acercar eso de la red y de los actores de este caso de uso. Entonces, en general, aquí yo tengo así como fotos de una hacienda. Hoy día, por ejemplo, hay varios tractores, no sé si es así que se dice, pero estos equipos que se ocupan durante la producción del agronegocio, hay varios de ellos que son conectados hoy día. Unos son autónomos por GPS, pero otros necesitan hablar con una aplicación. Y hay casos de uso súper interesantes, después lo vamos a mencionar un poquito. Pero la idea es justamente acercar, aumentar la capacidad, aumentar la velocidad, disminuir la latencia y permitir una disponibilidad bastante alta. Y como pueden ver acá, eso tiene que funcionar bien con Wi-Fi también, porque como les comentaba, las redes hoy día son cada vez más heterogéneas. Fíjate que estamos en una generación 5G, ya empezamos a hablar a nivel de estándares de la generación 6G, pero 2G, 3G y 4G todavía sigue, ¿no? Entonces, bajo un punto de vista de la red pública de telecomunicaciones, todavía tenemos ahí servicios de voz sobre Circuit Switch y tenemos también servicios de datos sobre 3G, 4G y ahorita con 5G empezando, ¿no? Entonces, un poco para comentar. Entonces, básicamente, y ese es un tema súper importante, que es comprender un poco que lo que define la red de la empresa, o sea, una Enterprise Private Network, es de verdad el caso de uso que se tiene que implementar. Y de acuerdo con el caso de uso que se va a implementar, se define qué tipo de red. ¿Esta red puede ser Wi-Fi? Sí puede. ¿Esta red puede ser 4G? Sí puede. Puede ser 5G también. Entonces, va a depender mucho del caso de uso. Por eso que cuando hablamos de redes privadas, principalmente el foco está en 5G por justamente toda esta nueva tecnología que nos permite, además de la velocidad, disminuir la latencia y cada vez más eso es un requerimiento bastante importante para las implementaciones. Perdón. Bueno, seguimos aquí. Un tema que es súper importante, lo que les había comentado es que hay varios requerimientos nuevos de diferentes industrias. Y eso es lo que nosotros llamamos la conectividad está cada vez más on demand. Entonces, si nosotros pensamos que la conectividad tiene que estar en cualquier lugar, esta conectividad tiene que proveer servicio a equipos que están en movimiento. Tú tienes que manejar largos volúmenes de información. Igualmente, vas a trabajar con cosas críticas, como por ejemplo, nosotros hemos hecho una prueba de concepto en conjunto con General Electric Health en India, que fue extremadamente exitosa y que realmente la conectividad es extremadamente crítica. Y un tema súper caliente es el tema de seguridad, la seguridad pública, la seguridad empresarial. Se está
ocupando este tipo de tecnología porque los niveles de velocidad, latencia y ancho de banda que tú tienes disponibles en este tipo de solución te permiten transmisión en vivo de videos de alta resolución y en diferentes formatos, ¿no? Entonces, es importante tener claro que los requerimientos ahí vienen, o sea, tiene que estar disponible en cualquier lugar, eso puede, o sea, el usuario puede estar en movimiento, realmente en movimiento el tiempo todo. Los volúmenes de información que se está manejando son súper grandes y hay temas súper críticos y aquí podemos, por ejemplo, pensar en cosas súper de vanguardia como los autos autónomos, ¿ok? Entonces, cosas de esta naturaleza son súper críticas, ¿no? Y además la parte de seguridad. Con todo eso, me gustaría así compartir con ustedes un poco lo que serían temas del tamaño de este mercado, principalmente bajo un punto de vista eso es un research que fue hecho entre 2020 y proyectando el crecimiento hasta 2025. Y como ustedes pueden ver, hay diferentes industrias o diferentes sectores de industria aquí, como manufactura, la parte de transporte, logística, manejo de recursos naturales, gobiernos y otras verticales. Entonces, mira, lo de gobierno está extremadamente agresivo porque aquí está mucho de seguridad pública. ¿Ok? El famoso, ¿cómo se dice? Soluciones de monitoreo de grandes áreas, ¿no? Automatización de la policía, conexión de la policía. Tenemos un caso en Brasil con la policía de São Paulo bastante interesante. Entonces, es un mercado que está creciendo cada vez más y obviamente que eso está bastante apalancado por las nuevas tecnologías. Y aquí hay un punto súper importante. Hoy, más que nunca, las soluciones de telecomunicaciones se están acercando a soluciones de IT. Ocupa un hardware que es común, es un hardware COTS, que es un hardware, un estándar de industria. Se está ocupando ambientes de contenedores y eso todo también permite escalar desde muy pequeña a muy grande. Entonces, si tú tienes, mismo que tengas una empresa pequeña, pero tienes un caso de uso, y les comento después un caso de uso, por ejemplo, en Taiwán, de una fábrica de tarjetas electrónicas, lo desplegaron un caso de uso y hubo una reducción en el retrabajo de hasta 78%. Entonces, son números bastante interesantes, bastante agresivos, ¿no? Pero ese es básicamente el tamaño del mercado que se está vislumbrando solo con private networks. Aquí no estamos hablando de la red pública 5G, puro private, enfocada a las empresas o empresas públicas o privadas, ¿no? Entonces, un poco por ahí. Otro tema importante a comentar, ¿qué es una red 5G privada? Y aquí viene el punto súper clave. Es exactamente la misma tecnología que se ocupa para las empresas, lo que se ocupa a los operadores de telecomunicaciones. ¿Ok? O sea, obviamente que a veces en una escala menor, ¿no? Pero a veces no, siempre en una escala menor. Normalmente los operadores tienen alcance del país, a veces múltiples países, y las empresas no. Pero de cualquier forma, la misma tecnología que se implementa al telco, se implementa en el ambiente enterprise. ¿Ok? Entonces, aquí empieza a romper varios paradigmas operacionales de deployment, ¿no? De cómo se despliega eso, porque justamente con estas nuevas tecnologías de contenedores y tecnologías de contenedores, los protocolos de industria que se están ocupando en 5G, te permite realmente un nivel de automatización que realmente hace mucho más ágil y eficiente el despliegue y las operaciones de todo eso, ¿no? Entonces, después vamos a hablar un poquito qué es lo que la red privada tiene que tener para que sea exitoso, ¿no? Entonces, un poco para comentar, y eso es importante que lo tengas súper claro. Lo que está en telco es lo que va a estar en enterprise, la misma tecnología, obviamente en una escala un poco más pequeña. Otro punto que me gustaría comentar es que bajo la perspectiva del core, o sea, del núcleo de la red privada, básicamente los servicios siguen muchísimo similar a lo que es una red pública, una red de un operador, ¿sí? Con servicios, por ejemplo, aquí en este caso estamos como, por ejemplo, la parte de EPC, que aquí se representa, yo debería haber cambiado esa 4G, pero la sigla EPC es Evolved Packet Core y eso es 4G, ¿ok? Y la 5G y la parte 5G son lo que
construye la red. O sea, ese es el núcleo de la red que hace todo el control plane, user plane de la solución. Los servicios son también bastante similares a lo que se ejecuta en un operador. En este caso aquí yo tengo el manejo de las SIM cards por temas de seguridad, que pueden ser electrónicas o físicas, pero y también los servicios, por ejemplo, una empresa a veces sí requiere servicios de voz. Nosotros tenemos un caso de uso con mineradoras que tiene implementación bajo 4.000 metros de profundidad y la comunicación es hecha por una red privada, 4 o 5G, desplegada dentro de la mina y que tiene push to talk disponible ahí con servicios de IP Media Services, ¿no? Entonces, un poco para comentar. Ahora, cuando empezamos a hablar de la gestión de estas redes, de redes privadas, aquí empiezan cambios bastante importantes y también está cambiando la vida del operador, ¿no? Para hacer un comparativo en paralelo. Pero el tema súper importante es que la gestión de una red privada tiene que estar al alcance del equipo de operaciones de esta empresa. Entonces, por lo tanto, los niveles de automatización, exponer información con dashboards, ejecutar tareas operativas como backups, ¿no? Y todo eso. Igualmente, el manejo general de la red tiene que ser fácil, tiene que ser súper objetivo, tiene que ser súper amigable, vamos a poner así. Y aquí está una de las principales diferencias cuando comparamos una red privada con una red pública, además del tamaño, el proceso de gestión, ¿ok? Y eso está cambiando bastante, perdón, está cambiando bastante la forma con que el operador incluso mira la red. Ahora, yo voy a seguir para el próximo slide porque ese es otro tema súper importante. Cuando hablamos de red privada y miramos un poco bajo el punto de vista de infraestructura, eso es lo que realmente les va a llamar bastante la atención. Si ustedes, no sé, aquí yo creo que sí se puede ver, está un poco pequeño, pero se puede ver. Hay un nivel de escalabilidad hacia abajo o hacia arriba bastante largo. Entonces, aquí en este caso, nosotros tenemos casos de uso con Fuerzas Armadas, por ejemplo, el gobierno americano, ¿ok? Y aquí tú puedes tener una opción de tener un sector, o sea, un core y una red radio en una mochila. Eso no era posible con tecnologías como 2G y 3G, para nada. Y en 4G con algo de virtualización, no alcanzaría una mochila, sería algo un poquito más grande. Pero sí, se puede tener como una mochila, ¿ok? Que un empleado o un soldado puede caminar con ella. Otro sería una escala un poquito mayor, con un radio un poquito más potente, que ya no sería una mochila, pero sería algo que se puede llevar a la mano como una maleta, ¿no? De viaje. Y obviamente que una escala también que podría ser como un mini rack, que te permite ahí tener 3 sectores y tener ya una red un poquito más estructurada, pero sería también de una forma móvil, lo que nosotros llamamos de COW, Cell on Wheels, ¿no? Entonces algo de esta naturaleza. Igualmente, cuando pensamos en ambientes ahí de Unified Communication, ¿no? de data centers, ahí sí, los servidores que están aquí son servidores de industria y eso se puede escalar con redundancia geográfica y todo lo que sea necesario. Nosotros tenemos un cliente que es un ensamblador de automóviles que tiene su sistema MES, o sea, el sistema de gestión de producción, súper conectado con sus robots y todo eso. Entonces, la solución tiene que ser súper reliable. Y eso sí se puede alcanzar con ese tipo de hardware. Entonces, es para darle así una idea de qué nivel de escalabilidad, desde muy chiquito hasta muy grande, de acuerdo con el caso de uso. Y además también cuando es necesario o de acuerdo con la necesidad o el tamaño del cliente, se puede sacar la mano de data centers o mismo cloud, public y cloud también. Entonces, 5G introduce al mercado una flexibilidad con las nuevas tecnologías que nunca hemos visto antes en el mundo telco y como ahí se comentó, yo estoy como a 25 años y yo me recuerdo mucho bien de los hardware propietarios que nos tardaba 3 meses solo el armado físico de este hardware. Y hoy día tú llegas con un servidor dentro de una mochila y puedes hacer una prueba en campo con una solución 5G. Entonces eso es súper importante, ¿no? Entonces, mencionar que realmente eso te permite una escalabilidad y una eficiencia de costo. Ahora,
mensaje súper importante y yo creo que tiene que quedar ahí marcado en principalmente. Cuando nosotros hablamos con los ingenieros de telecomunicaciones, siempre hay una tendencia de que la red es el principal tema y eso ha cambiado bastante. De verdad, el principal tema que se tiene que charlar es qué problema voy a solucionar para mi cliente y de ahí se define qué red se va a implementar. Entonces la red se cambió a un enabler o un habilitador para la solución de un caso de uso, ¿no? Que el cliente tiene. Y ahí tenemos varios que te compartimos después. Un tema importante me gustaría también comentar, ¿no? Hay diferentes modos de deployment. Entonces, lo que nosotros llamamos de standalone, que es cuando tú desplegas un core completo, el radio, la capa de radio, gestión y core adentro de la empresa, totalmente aislado. Y hay un modelo que tú puedes apalancar los costos considerando el control plane en un sitio, un data center, un public cloud, de una forma centralizada y acercando de la empresa apenas el user plane function. Este montón es una sopa de letras, pero después les envío la presentación con una traducción de este montón de siglas aquí. Pero el tema es que el user plane function es responsable por conectar las puntas, o sea, el usuario con la aplicación. Entonces, acercando eso, ya tienes una gran ventaja. Entonces, este modelo está mucho más pegado a las empresas que tienen demandas como, estoy muy aislado como una mineradora, estoy muy aislado de conectividad. Entonces, yo despliego un core completo y tengo autonomía. Igualmente, empresas que tienen temas con seguridad, por ejemplo, espionaje industrial y cosas de esta naturaleza. Pero hay otras empresas que no tienen este tema y podríamos trabajar con este modelo. Igualmente, eso apalancando los costos de un control plane, tú puedes compartir este control plane con varias otras empresas. Entonces, para las empresas nosotros llamamos SMB, el Small Medium Business, te da una ventaja importante para apalancar costos. O sea, y eso hay un caso de uso con un partner de nosotros, Optage, el operador en Japón, que era un ISP, un Internet Service Provider, que desplegó ya tiene como 36 empresas con el user plane function implementado y 2 sitios con el control plane. Entonces, bastante interesante el caso de uso también. Justamente para solucionar problemas que estos clientes tienen con automatización del proceso de producción y cosas de esta naturaleza. Ok, aquí yo creo que es otro punto importante, que es qué es lo que la red privada necesita realmente tener. Y eso ya he hablado un poquito, pero tratamos de marcar bien, de recalcar bien bastante eso, que es una red privada tiene que tener un proceso de despliegue bastante flexible y principalmente rápido, ¿no? O sea, no hay espacio para los proyectos tradicionales, tanto que el desarrollo de estas soluciones está basado en metodologías agile y todo eso. Otro tema importante, tiene que tener una operación fácil y principalmente tiene que funcionar bien con lo que nosotros llamamos las redes inalámbricas, también Wi-Fi, ¿no? Entonces, y el punto clave aquí es que cuando hablamos principalmente con las empresas, la primera pregunta que sale es, bueno, para solucionar eso, ¿no puedo ocupar mi red Wi-Fi? Y la respuesta es, de acuerdo con el caso de uso, sí. Dependientemente del caso de uso, tu Wi-Fi es totalmente suficiente, ¿no? Ahora, es importante tener claro que Wi-Fi no compite con 5G. Y eso es algo que siempre nos preguntan, yo tengo Wi-Fi, ¿por qué necesitaría? Hay temas técnicos que son redes con bastante diferencia técnica, ¿no? La red Wi-Fi tiene un propósito y una metodología, un proceso que es bastante diferente de una red, por ejemplo, 5G o mismo 4G, ¿ok? Entonces, pero ambas en general funcionan bien, tienen que funcionar bien juntas porque hoy día tú no tienes tanta disponibilidad de dispositivos 5G. Y de acuerdo, ¿por qué tener un dispositivo 5G si tú necesitas internet? Puedes ocupar Wi-Fi. Ahora, dedicando 5G para cuando necesitas, por ejemplo, mayor densidad de dispositivos, tú necesitas una movilidad más grande. Wi-Fi no es tan bueno en movilidad, no es tan bueno para grande volumen de dispositivos, ¿no? Como conectados al mismo tiempo. Entonces, hay algunas características técnicas que de verdad no hacen que Wi-Fi compita con 5G. Son dos redes válidas y que son complementarias. Ese es el mensaje que me gustaría mencionar a ustedes, ¿ok?
Y si me permite, o sea, un poquito más de detalle, ¿no? Cuando hablamos de deployment rápido, y ese es un caso, tenemos un caso implementado de esta naturaleza que es, todo se puede automatizar con los conceptos principalmente de orquestación de soluciones, ¿no? Entonces, ese es un punto clave. Estas soluciones de 5G, por igualmente ocupar tecnología nueva de contenedores y todo eso de infraestructura común, te permite ir a un otro nivel de automatización del despliegue. Entonces, para que tengas idea, uno de los clientes de nosotros es que él está con un sitio, un control center, que está en Alemania, y él es capaz de desplegar cores locales en Américas, en Alemania y en otros países desde Alemania, incluyendo el manejo de las SIM cards, que es justamente el punto clave para garantizar la seguridad de la conexión a estas redes. Y eso justamente se alcanza a hacer justamente por estos niveles de automatización de operación, ¿okay? Tanto bajo un punto de vista de infraestructura, cuanto un punto de vista de plataforma de contenedores, también del aplicativo, ¿no? Entonces, un poco para comentar ahí. Otro tema importante es las operaciones, como había comentado en un slide anterior. Las soluciones ya ocupan principalmente soluciones de observability, para que te permita el monitoreo y el manejo de la solución, que son bastante estándares también, y lo que te permite conectar, o sea, las soluciones hoy día ya preséntanse con self-service portal, ¿no? Con herramientas que te permite hacer tú mismo varias operaciones de operación y mantenimiento, de forma bastante automatizada, extraer informaciones de esta red. Entonces eso te permite tener una autonomía bastante grande sobre las operaciones de eso. Y como había comentado también, aquí yo busqué no ser muy técnico, pero cuando hablamos de Wi-Fi y miramos esta gráfica, es un poco para comparar dónde lo que está en naranja es lo que sería Wi-Fi y lo que está en azul es la red 5G. Entonces, hay varios aspectos técnicos aquí que tenemos y no técnicos, como eficiencia en costo, disponibilidad de dispositivos, como había mencionado, eficiencia energética, ¿no? de energía, posicionamiento, ¿no? Los endpoints, la disponibilidad de la solución, el ancho de banda que puede alcanzar, ¿no? Movilidad, que es súper importante, cobertura. La naturaleza de una red de radio 5G es bastante diferente el alcance de una red Wi-Fi, hasta por las frecuencias, ¿no? Entonces, eso es importante mencionar. Y eso no es un dato, es un dato bastante conocido, es de un estudio entre 3GPP, que es el estándar de telecomunicaciones, en conjunto con I3E, que es el Wi-Fi Alliance, que son también el estándar ahí de la parte Wi-Fi. Es un poco para comentar con ustedes, que es súper interesante porque esa pregunta siempre nos sale ahí durante las presentaciones a las empresas, ¿no? Un tema importante es que los casos de uso que hemos visto ahí un poquito más al detalle, ¿no? Y un poco conectado al slide anterior que yo he presentado, es que estos son los que hemos visto con mayor tracción, con una búsqueda bastante grande. Entonces, temas tácticos de Fuerzas Armadas, súper importante. Salud. Manufactura, principalmente el concepto de industria 4.0, ¿ok? Operaciones de puertos, ¿ok? El equipos que son expertos en broadcasting hoy día ocupan mucho transmisión IP, ¿ok? Nosotros hemos hecho una POC en los Juegos Olímpicos de Tokio en Japón, súper interesante acerca de eso. Las petroleras, obviamente, ¿no? Y como había comentado, el equipo de seguridad, surveillance, ¿no? Además de todos los temas de haciendas, y otros que nosotros llamamos de servicios esponsorados, pero básicamente son servicios en arenas deportivas o aeropuertos, cosas de esta naturaleza, que también te puede ayudar mucho con temas de red privada, ¿no? Entonces, esos son puntos, son casos de uso que hemos visto más y más una búsqueda bastante importante. Yo tengo un error aquí, solo me hace falta la parte de mining, que es otro gigante aquí. Pero es importante mencionar, mining es tan grande el proceso de mining que mining empezó ya en 4G. Mismo que el costo de 4G era bastante grande,
cómo tiene realmente mining tiene una demanda de varios temas, principalmente regulatorios. La conectividad en los campos de minería son súper importantes, ya empezaron desde 4G, y ese es otro hito súper importante. Eso es algo que me ha hecho falta acá. Y, a ver, yo tengo un resumen de algunos hitos que son, yo creo que estamos casi al tiempo, ¿no? Pero me gustaría sí compartir en alto nivel que hay varias implementaciones ya hace algunos años de implementación, por ejemplo, de conectividad para el rango de frecuencia del ciudadano en Times Square, en la parte de Los Angeles Stadium, ¿no? Hay temas también hay una solución regional de Tier 1 para roaming, que se ocupan redes privadas. Una mineradora en Canadá bastante grande que se ocupa ya de 5G, empezó con 4G y con 5G, ¿no? Entonces, tenemos algunos despliegues en Brasil también con mineradora, y aquí en 4G, para que tengas idea, ¿no? Había comentado que mineradora tiene una demanda de conectividad muy, muy fuerte. Pero como pueden ver acá, tanto el sector energético, aeropuertos, puertos, ¿no? Temas de seguridad con el gobierno de Francia, Finlandia también, ¿ok? Para ellos desplegaron una MVNO de seguridad público para Finlandia, que es basada en LTE, y tampoco es 5G, es 4G. Entonces, la parte de energía, o sea, los casos de uso que tenemos implementados es bastante amplio, ¿no? Bastante amplio. Y la parte importante, nuevamente, ¿no? Volviendo a reiterar, es que el caso de uso es lo que al final del día va a definir la arquitectura y el tamaño de la red y qué tipo de tecnología tú vas a ocupar, ¿vale? Entonces, para ser más rápido, que ya estoy, creo que al tiempo, perdóname, solo para mencionar, empezamos pruebas con el gobierno americano, con el ejército americano en 2021. Entonces, puede ver que es bastante reciente, porque de verdad los estándares de 5G se cerraron en 2021. Pero nosotros igual tenemos o sea, el ensamblador de vehículos en Alemania, como había comentado, desde Alemania desplegan en ambientes industriales sus cores y hacen el manejo del core, el manejo de la activación y también el manejo de la SIM card, ¿no? Eso de telemedicina en 2021 en partnership con General Electric, ¿no? Aquí se creó un centro de evaluación de los exámenes de imagen. Entonces los hospitales tenían la máquina y el técnico, pero los doctores quedaban centralizados y haciendo 7x24 el análisis de los exámenes. De esta forma se ha hecho miles y miles de exámenes, y un tema súper importante es que como eso soportaba lo que nosotros llamamos de ultra reliable low latency, o sea, una red súper disponible y con una latencia súper baja, cirugías de baja complejidad se ejecutaron a través de robots remotos aquí. Entonces, ese es un ejemplo bastante importante. Como había comentado, la parte de las petroleras, aquí donde se desarrolló el primero COW, el Cell on Wheels, porque había en la plantilla, se hacía un driving, o sea, un auto llevaba esta celda, que es totalmente autónoma, y recolectaba información de un montón de sensores ahí, ¿no? Entonces, todo eso apalancaba también los costos del despliegue. Entonces, un poco para comentar que hay diferentes casos de uso. Igualmente, el operador ahí de Japón que había comentado, ¿no? Él desplegó 2 sitios centrales y acerca de sus clientes el User Plane Function, permitiendo así una conectividad súper alta. Entonces, todo eso hoy día ya está en producción y empezó básicamente ahí entre 2020 y 2021, ¿no? Eso es lo que comentaba del Taiwán. Es una empresa que se llama Eventech. Y esta empresa disminuye 78% el retrabajo en las tarjetas electrónicas porque implementaron una cámara de altísima resolución que sacaba fotos en una resolución súper alta. Y eso permitía que un algoritmo de inteligencia artificial definiera si había defecto o no. Y si tenía defecto, lo sacaba. Y después de la implementación del primer caso de uso y la disminución de 78% del retrabajo, se implementó en las 8 líneas de producción que tenían ahí. Entonces, y no es una empresa tan grande en términos de espacio, ¿no? Igual la frecuencia que se ocupaba 26 GHz, tú vas a ver que no te permite una larga distancia entre la antena y el dispositivo, pero eso hay un impacto en el negocio bastante importante, ¿no?
Y como había comentado, los Juegos Olímpicos de Japón en 2021 se desplegó en conjunto con NTT Japón y Samsung, que fue lo que proveó la parte de radio. Se desplegó eso en Public y Cloud, los Control Planes y los User Planes. Entonces, las cámaras ahí que veía la visión 360 grados de los atletas, las transmisiones en vivo, la parte de la conexión con la sala de milla se hacía sobre una red 5G. Entonces, eso fue súper interesante y fue una prueba de fuego por el concepto 5G bajo un punto de vista de velocidad, disponibilidad, latencia y flexibilidad, ¿no? Entonces, un poco para comentar con ustedes. Y yo creo que exploté mi tiempo en por lo menos 5 minutos, pero muchas gracias ahí por la atención y por el tiempo. Déjame volver aquí. Jarbas, se ve que es un amplio espectro de casos de uso que ya se están dando desde hace un par de años en el mundo y van a seguir surgiendo muchos más. Tenemos un par de preguntas y hay una tercera. La primera pregunta es de Jorge Ramírez. Sé que cuando se habla de la parte de redes 5G de un mismo campus, ve en algunas láminas tuyas que se muestran unas antenas. ¿Es posible que esto se active para procesos en áreas PAN? ¿Se usan redes públicas como pasarela? De verdad, sí. La tecnología te permite, perdón, ¿cómo es el nombre? Jorge, ¿no? Jorge, un gusto. Jorge, un gusto. Lo mismo. Sí, no, sí, totalmente posible, ¿ok? Yo comprendo aquí como, por ejemplo, una área metropolitana. Yo había comentado realmente, la misma tecnología que se ocupa para las redes privadas es la misma que tenemos para la red pública, para un operador. Entonces, solo para que tú tengas idea, tenemos un caso de mineradora que entre la entrada principal de la mineradora hasta la área de trabajo tiene aproximadamente 45 kilómetros y está toda cubierta por cobertura 5G. Entonces, sí, se puede desplegar con un alcance metropolitano, lo que sea necesario a nivel de tecnología. Eso, lo que de verdad impacta es que cambia básicamente el tipo de equipo que se ocupa, especialmente en la capa de radio. Nosotros llamamos RAN, ¿no? Radio Access Network. Hay tecnologías que son más indoor, hay tecnologías que son dedicadas a outdoor y con mayor amplitud para tener mayor alcance. Y otro factor importante son las frecuencias. Y ahí viene un punto importante. Casos como Brasil, Estados Unidos y países de Latinoamérica se están definiendo frecuencias específicas para public y para private cloud. O sea, una empresa puede solicitar al regulador su frecuencia. Y ahí, por ejemplo, en Brasil, eso ya está definido ya hace como un poquito más de un año. Y para el agronegocio se definieron frecuencias bajitas como 200, 250 megahertz. Y eso te permite un alcance con una antena de hasta 20 kilómetros, más o menos, ¿no? Dependiendo de la topografía del terreno, ¿no? Entonces, todo eso sí es posible, pero de acuerdo con el caso de uso, tú necesitas una frecuencia mayor o menor, pero y ahí se define más o menos el alcance de cada una de las antenas. Pero contestando a tu pregunta, es totalmente posible. Sí. Ok, muchas gracias. Dale. Gracias, Jorge. Gracias, Jarbas. Aquí también Jorge pregunta que si se tiene algún estudio de cómo cambia el número de dispositivos de una AP del mercado a uno de los presentados, por ejemplo, 2-1, 3-1. Si ampliar, Jorge. Jorge, sí, en la parte que muestras la gráfica de la señal, de la potencia, vemos que 5G pues cubre bastante. Entonces tenemos en nuestras empresas, tenemos áreas, los CEDIs, centros de distribución, y los estamos llenando de muchos APs de la marca que está en el mercado. Entonces de pronto uno decir, bueno, vale la pena cambiar, reducir el número de APs, la contaminación visual, la radiación, todo eso. Sí. Bueno, ahí Jorge, te tengo una pregunta. Cuando tú mencionas APs, estás mencionando de Wi-Fi, ¿verdad? Ya. Ok, sí. Bueno, Jorge, ese es un tema súper interesante porque cuando hablamos de Wi-Fi, tenemos básicamente dos frecuencias, ¿no? ¿Cierto? General. De verdad, hoy día 3, ¿vale?
es la frecuencia 2.4, que tiene un alcance 5.0. 5.0, y ahorita con el Enhanced, que es la 6 giga, que es el primer rango en millimetric wave. Ahora, eso es físicamente hablando, cuanto más alta la frecuencia, menor el alcance, menor la penetración. O sea, Así es. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros hablamos de 5G privado, hay frecuencias, por ejemplo, que se definieron en países, que son, por ejemplo, si yo tengo un agronegocio y mi velocidad no es el clave, implementar una red de telecomunicaciones, una red RAN, comparado con Wi-Fi, o sea, tiene una naturaleza bastante diferente de soporte a movilidad y todo eso, pero también la frecuencia te ayuda mucho. Entonces, por ejemplo, si tú desplegas con 200, como había comentado, 200, 250 MHz, en campo abierto te vas a 20 kilómetros. Si desplegas con 3,6 GHz, tú vas a alcanzar ahí entre 2,4 y 1,8 kilómetros, ¿no? El rango. Entonces, eso está pegado. Ahora, el tema es que por regulación, la potencia de la señal de una red RAN de telecomunicaciones puede ir mucho más allá de lo que se permite para Wi-Fi. Entonces, tú tienes razón. Ahora, importante mencionar, de acuerdo con el caso de uso que tú vas a implementar, tu dispositivo soporta, por ejemplo, 5G. Si tu dispositivo soporta 5G, probablemente es mucho más eficiente desplegar 1, 2 o 3 antenas de red de RAN que de verdad tener así, no sé, 10, 12, 40, 50 P's. Pero nuevamente, vuelvo a mencionar, va a depender mucho del caso de uso que tú quieres solucionar, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Sí. Gracias. Gracias, Jarbas. Aquí Facundo. Perfecto. Facundo Trillos está preguntando, y era una inquietud que yo también tenía. Sí. ¿Cuáles son las principales restricciones y diferencias regulatorias para redes privadas 5G en los diferentes países? Porque uno lo que ha visto es que los países nuestros sacan a subasta los espectros para 5G, pero nunca, yo hasta ahora no he oído que saquen un espectro para redes privadas 5G. Exacto. No, mira, Eduardo y Facundo, gracias por la pregunta porque eso es súper importante, ¿ok? Yo tengo participación, por ejemplo, en las juntas de IFT de México. Yo he participado de Anatel en Brasil junto con HP y como parte de las definiciones del regulador. O sea, hoy día lo que tenemos en la gran mayoría de los países en LATAM es como México. Yo sé que Colombia ha cerrado por lo menos la parte de la red pública, pero todavía no cerró de la red privada. Lo que te puedo comentar así de forma bastante general es que Latinoamérica sigue un modelo algo similar a lo de Estados Unidos, que sí define frecuencias, y ahí les comento, Brasil ya lo tiene definido, 6 rangos de frecuencia para privado, ¿ok? 2 muy bajitos, 250 y 200, 26, 28 gigas, que es para esta súper alta velocidad, 6 gigas, que es la primero de millimetric wave. Ya no me recuerdo de cabeza el próximo, no sé si es 2.4, 2.3, pero lo que le voy a comentar, incluso para la policía tiene una frecuencia y un espectro definido para ellos. Brasil, Anatel ya lo definió. Y está ahí caminando casi todos los países. Otro país que ya definió frecuencias fue Chile. Chile tiene frecuencias dedicadas a áreas grandes como mineradoras y agrobusiness, y también para millimetric wave. Entonces, de alguna forma, se está siguiendo un poquito más el modelo que Estados Unidos definió, que es sí definir frecuencias para private cloud. Donde hemos visto un poco de bloqueo es Europa. Por ejemplo, Alemania definió que tú tienes que ir con un operador. Alemania no te permite hacer private network sin tener la participación de un operador. Eso fue una decisión del regulador. Ahí volviendo a ocupar el ejemplo de Brasil, que está más adelantado. Para que tengas idea, si tú eres un gestor de una empresa y hace un registro en el sitio web de Anatel, puede requerir una frecuencia de private network para usted. Lo único que tú tienes que es rellenar una forma, que de ahí tienes que contratar a alguien un poquito más técnico para proveer la información, pero usted como una empresa puede solicitar una frecuencia y proviendo la debida información, ellos te aprueban y te definen ahí y tú haces un pago de como $120 anuales para mantener tu frecuencia.
súper sencillo. Nada anual. Entonces, realmente se está impulsionando y nosotros tenemos ahí empresas, por ejemplo, como mineradoras. Estamos hablando con cerveceras que tienen ahí varios casos de uso de logística, ¿no? De automatización de warehousing y todo eso. Entonces, no sé si te contesté la pregunta, pero en general, dos países están más adelantados en el bloque de Sudamérica, que es Chile y Brasil. Colombia viene, México viene, bastante rápido también porque IFT está en las juntas finales ahí de definición y cierre del reporte para la aprobación y ahí sí el proceso de licitación de las frecuencias. Y Central América que está un poquito más paradito, así están pensando para 2025 despliegues. Entonces ahí está un poco más lento, pero en general se va avanzando. Y Brasil ya tiene desplegado en por lo menos, creo que ya se alcanzó más de 100 ciudades con 5G standalone desplegado. Y eso de la red pública. En red privada, el último registro que hay estaría cerca ya de 1.200 empresas con redes privadas desplegadas, desde 4G hasta 5G. Entonces ya está bastante activo ahí, ¿ok? Incluso nosotros hemos hecho una prueba de concepto con la cervecera más grande aquí de Brasil, en uno de los sitios que incluso está a 25 minutos de mi casa aquí en auto. Y fue una experiencia bastante interesante y se solucionó un problema que ellos tenían. Ellos, y ahí un poco a la pregunta de Jorge, ¿no? Se estaba intentando hacer con Wi-Fi, pero el warehouse tiene mucha lata, mucha botella, ¿no? Y ahí la señal no penetraba bien. Se implementó una red ahí de telecomunicaciones y se solucionó el problema. Entonces, había un alcance en todo el warehousing, ¿no? Entonces, un poco para comentar con ustedes de esta prueba. Está por moverse a producción pronto. Sí. Gracias, a ver, Yarda. yo creo que, bueno, ahí Facundo me comenta si contesté tu pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias. Okay. Tú hablaste en un momento dado de la opción de standalone y la opción de distribuido. Sí. Y hablaste de más o menos en qué momento usar uno o el otro. O sea, Okay. ¿puedes ampliar un poco? Perfecto. Eduardo, el tema principal cuando hablamos de standalone es pensar en que se despliega todo adentro de una empresa. Imagínate, te voy a ocupar dos ejemplos importantes. La ensambladora de vehículos de Alemania, ¿ok? Ellos, en su ambiente de producción, tienen especial preocupación con tres aspectos. El primer aspecto es, la red no me puede parar porque mis robots se van a parar. Entonces tiene que estar muy cerca, todo bajo control. Segundo factor, information leakage, como se dice, espionaje industrial. Ellos tienen especial preocupación, entonces no quiere que su dato pase por una red, por ejemplo, de un operador o una red no tan segura porque la red Wi-Fi tiene temas de seguridad comparado con la red de telecomunicaciones, ¿ok? Bueno, todos tienen agujeros de seguridad, pero Wi-Fi es un poquito más conocido los agujeros, y entonces ellos tenían una preocupación bastante grande. Y el tercer factor es tener total autonomía. Entonces, en este tipo de implementación, realmente tener un despliegue completo en el sitio del cliente es una opción bastante válida. ¿Ok? Ahora, el otro caso es Eventec. Eventec no es una empresa tan grande que tenga una capacidad de inversión tan alta, no tiene tanta preocupación con information leakage o espionaje industrial. Entonces, para él se quedó mucho más interesante que el operador Optage desplegar el control plane de forma centralizada, compartiendo con varios clientes y acercando, o sea, las instalaciones en el sitio del cliente está básicamente el user plane function, que es responsable por el tráfico de datos y va a ser más corto. O sea, se desplegó la capa de radio y la capa de user plane en el cliente. Entonces, en este caso, este tipo de implementación te apalanca mucho los costos porque ahí tú queda mucho más económico. Y un tema importante, Eduardo, así, son modelos, pero no están limitados a estos modelos. De verdad, 5G está pensado de una forma bastante flexible, que modelos híbridos que comparten, por ejemplo, RAM privada con RAM pública, ya están implementados, están probados y funcionan súper bien. Entonces, tenemos clientes que tienen incluso una solución que el cliente, los dispositivos tienen dos SIM cards. Uno pinchado a la red pública y otro registrado a la red privada. Solo para darte una idea.
Entonces, de verdad, la flexibilidad en los estándares de 5G comparado con lo que tenemos en 2G, 3G y 4G son bastante más flexibles. Los conceptos de despliegue de red como slicing, ¿no? O sea, tú defines trozos o partes de tu red para determinados servicios. Ese es otro tema bastante importante ahí, ¿ok? Entonces, los factores que van a definir la arquitectura que tú vas a implementar, sea ella standalone, toda implementada en una empresa o mismo distribuido, que sería esta que tú tienes un sitio central y apalancas eso desplegando solamente en los clientes la parte que más responsable por la conectividad de alta performance, ¿no? Ahí está dos modelos super que se está desplegando casi todos los días, ¿no? Pero no está limitado a esos, ¿ok? Esos serían los modelos principales. Gracias, Jarbas. Bueno, hemos terminado en nuestro tiempo. Perfecto. Es interesante, muy interesante la cantidad de casos de uso que hay, cómo se están comportando los diferentes países, lo que es América y Europa con este tema de 5G. No sé si quieres dar un mensaje final a todos los que están conectados en este momento. No, primero muchas gracias ahí por el tiempo, por la paciencia ahí de escucharme y realmente es un gusto participar de este tipo de evento. Yo creo que el mensaje principal es lo que se escucha mucho de 5G es que va a cambiar la vida de nosotros y yo voy un poquito más allá, ya está cambiando y principalmente en las empresas lo que hemos visto es que realmente abre un abanico de oportunidades y de nuevas posibles soluciones, o mejor dicho, posibles soluciones para diferentes problemas que la industria, que el agrobusiness, que la minería, que cualquier sector puede ahorita tener a la mano ese tipo de conectividad y realmente ser mucho más eficientes en este mundo hoy día cada vez más globalizado, ¿no? Entonces, yo veo así como realmente, bajo el punto de vista de empresa, la posibilidad de un apalancamiento tecnológico, ¿ok? Y hemos visto también, Eduardo, así, algo que me gustaría dejar así como un mensaje importante. Se habla mucho en las empresas, y aquí tenemos los CXOs, ¿no? De diferentes sectores aquí, es que hemos visto que hay casos de uso para todas las áreas, para todos los tipos de negocio. Y eso es lo que me está llamando muchísimo la atención. Habían problemas que tenía soluciones muy difíciles que se está cambiando a un approach bastante más razonable con así cost effectiveness, perdón, que sea más en términos de costo más interesante también. Entonces, yo creo que vale la pena pensar. Se habla mucho de las transformaciones digitales en la industria, en el agronegocio y todo eso. Importante que ustedes tengan ahí en mente que la conectividad 5G no soluciona el problema, pero sí soporta un caso de uso, una aplicación, lo que sea, un aplicativo, una aplicación que sí soporta, que te va a ayudar a solucionar este problema. Eso yo creo que es súper importante tener en mente. Y una vez más, muchas gracias, Eduardo, y el equipo. Gracias, Jarbas, y bueno, gracias por asistir hoy y tan cordialmente invitado para nuestro CEO Talk del próximo jueves. Muchas gracias a todos y feliz noche. Gracias a todos. Un saludo. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Hasta luego.